actividades, apostolados. La Iglesia en movimiento, con los movimientos sirviendo a la Iglesia. La Iglesia en movimiento empieza ya. Muy buenas tardes, amado auditorio. Tengo el gusto de estar con ustedes de nuevo. Hoy es miércoles, son las 2 de la tarde y vamos a empezar con su programa La Iglesia en Movimiento. Pues muy bien, quiero empezar con el Evangelio de este próximo domingo. Que es de San Mateo. Y en ese tiempo Jesús andaba por el rumbo del lago de Genesaret. Y ustedes saben que Jesús andaba de un lugar a otro visitando pueblos y lugares y dando a conocer su plan. Entonces, venían del lago de Genesaret y se dirigían a la región de Cesarea de Filipo, es decir, del lago hacia el poniente, rumbo al mar. Rumbo al mar era decir, está lejos, pero es para allá el mar. Cuando llegó a la región de Cesarea de Filipo, les hizo esta pregunta a sus discípulos. ¿Y por qué digo eso? Porque Jesús y sus discípulos caminaban de un lado a otro, todos juntos, escuchando a Jesús, haciéndole preguntas, etc. Y les dice a sus discípulos, ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos le respondieron, unos dicen que eres Juan el Bautista, otros dicen que Elías, hasta otros dicen que Jeremías, o algún otro de los profetas. Bien, y luego les preguntó, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Y se quedaron titubeantes, pero había un pescador valiente, bendecido por el Espíritu Santo, que tomó la palabra y dijo, tú eres el Mesías, Hijo del Dios viviente. ¿Cómo supo esto Pedro? Jesús entendió inmediatamente por qué supo esto, porque su Padre desde el cielo estaba atento a lo que pasaba. Y le puso en la mente a Pedro, Dios Padre, la respuesta a lo que preguntaba Jesús. Y es por eso que Pedro no titubeó en decir, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Aquí se presentan dos cosas. Al decir tú eres el Mesías, ya le daba la categoría del toque mesiánico que Jesús tenía. Y cuando dice Pedro, el Hijo del Dios viviente, les hizo entender a los discípulos que no solamente era el Mesías, sino que procedía de Dios. Voy a leerles
palabra por palabra lo que dice el Evangelio de San Mateo, capítulo 16, del 13 al 20. En aquel tiempo, cuando llegó Jesús a la región de Cesarea de Filipo, acuérdense que venía del lago de Genezaret, hizo esta pregunta a sus discípulos. Perdónenme, tengo que apagar el teléfono. No se deja. Un momentito. Voy a tener que sacarlo de aquí. Les pido una disculpa. Mi teléfono está viejito, no se deja apagar. Así que tengo que estar atento siempre. Qué bueno, porque así estoy en el trabajo. Y en este trabajo también. Debería estar apagado, debería estar callado en este ratito. Cuando llegó Jesús a la región de Cesarea de Filipo, hizo esa pregunta a sus discípulos: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos le respondieron: unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o alguno de los profetas. Y aquí iban encaminados. Jesús les preguntó: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y le dijo una sola frase: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Y ahí fue donde yo caí en el decir. Le dieron categoría de Mesías a Jesús, que se esperaba que fuera el Mesías. Y además es el Hijo de Dios vivo, dice Pedro. Y lo hace de la familia de Dios. Jesús le dijo entonces: dichoso tú, Simón, hijo de Juan, porque esto no te lo ha revelado ningún hombre, sino mi Padre que está en los cielos. ¿No se dan ustedes cuenta que algunas veces, quizás estando oyendo la liturgia, se den cuenta de cosas que no estaban muy seguros, pero al oír la liturgia sin que les hayan dicho, entienden algo de lo que está pasando y de lo que va a venir en la liturgia? En el caso de Pedro, Jesús te dijo: dichoso tú, Simón, hijo de Juan, porque esto no te lo ha revelado ningún hombre, sino mi Padre que está en los cielos. El Espíritu Santo muchas veces nos ilumina a su manera. En este caso iluminó a Pedro. Pedro dijo: dichoso, lo dijo eso, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Jesús le dijo: dichoso tú, Simón, hijo de Juan, porque eso no te lo ha revelado ningún hombre, sino mi Padre que está en los cielos. Estén atentos para cuando ustedes tengan una revelación única, es porque vino de Dios y Dios quiso que ustedes la tuvieran, esa revelación. Esa es una bendición que pocos tienen, pero ustedes, creyentes, permiten que el Espíritu Santo a través del Padre les ilumine y entiendan lo que antes no entendían. Esto no te ha revelado ningún hombre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo a ti que eres Pedro,
que sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Ahí le dio a Pedro la categoría de la selección que hizo Dios Padre en decirle, ese es el Mesías. Por eso Pedro pudo decir, tú eres el Mesías, Hijo de Dios vivo. Le sigue diciendo Jesús a Pedro, los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella, sobre mi iglesia. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo. Todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Y les ordenó a sus discípulos que no dijeran nada a nadie que él era el Mesías. Y no fue la única vez que les dijo, porque los conocía. Ese es el mensaje que escucharemos este domingo. Y nuestros sacerdotes, los vicarios, todos los que celebran la misa, todos esos sacerdotes privilegiados que celebran la misa, tienen mucho que decirnos en ese día. Pongan atención y les dirán mucho más de lo que yo he podido decir, porque yo no tengo más que lo poquito que sé y lo que tengo enfrente de mí en este cuaderno. La primera y segunda lectura de ese día, próximo domingo 27, es una parte de la carta de San Pablo a los Romanos, que dice así: qué inmensa y rica es la sabiduría y la ciencia de Dios. Qué impenetrables son sus designios e incomprensibles sus caminos. ¿Quién ha conocido jamás el pensamiento del Señor? ¿No ha llegado a ser su consejero? Pues claro que nadie. ¿Quién ha podido darle algo primero para que Dios se lo tenga que pagar? Claro que nunca. De hecho, todo proviene de Dios. Todo ha sido hecho por Él y todo está orientado hacia Él. A Él la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Me voy a regresar, con su permiso, a la celebración del 15 de agosto, Asunción de la Bienaventurada Virgen María. Y esto viene quiero hablar del Evangelio de Lucas del día 15 de agosto pasado, que celebramos la Asunción de la Bienaventurada Virgen María. Tengo aquí el Evangelio de San Lucas, porque les quiero leer por adelantado lo que viene en esa misa del 15 de agosto. Un ángel anuncia el nacimiento de Juan el Bautista. Pasó esto. Vivía un sacerdote llamado Zacarías, perteneciente al grupo de Abías. Su esposa llamada Isabel, ya saben de quién estoy hablando, ¿verdad? Que descendía de Aarón. Los dos eran justos delante de Dios y obedecían los mandatos y leyes del Señor, de tal manera que nadie los podía culpar de nada. Cuando yo era un chiquillo sin razón, todavía quizá de 6 o 7 años,
Le pregunté un día a mi mamá, oye mamá, ¿por qué las señoras que se casan, nomás se casan y se hacen señoras gorditas? No me lanzó una bofetada porque sabía que era demasiado inocente como para pensar en eso, pero sí observar que la vecina, que mi hermana la mayor, se hicieron señoras gorditas. ¿Y por qué? Porque por el amor que se tienen los esposos, resultaban embarazadas. Bueno, en el tiempo del que nos habla San Lucas, las mujeres judías, su mayor logro, su mayor premio, era ser madres. Entonces, a Isabel la vieron por muchos años casada con Zacarías, pero jamás había sido madre. ¿Qué significaba eso? Que la gente le daba la espalda, la despreciaba. Jamás había sido señora gordita. Pero resulta que un día le tocó a Zacarías el turno de oficiar delante de Dios, que significaba entrar al santuario del templo del Señor para quemar incienso. Hay que darnos en cuenta que Zacarías era un sacerdote. Entonces, él le tocaba de vez en cuando pasar al lugar donde estaba conservado el arca, donde estaba el Señor. Esto era el Señor Dios, no el Señor Jesús, porque ya no llegamos a eso. Y esa vez le había tocado entrar en el santuario del templo del Señor para quemar incienso. Mientras se quemaba el incienso, todo el pueblo estaba orando afuera. Pero estaba en eso cuando se le apareció a Zacarías un ángel. Un ángel de pie al lado del santuario. Cuando ve Zacarías al ángel, se asusta. Inmediatamente el ángel le dice, no temas, porque Dios ha oído tu oración. Y tu mujer pronto estará encinta. Tendrás un hijo y le llamarás Juan. Le está diciendo el ángel del Señor a Zacarías. Tú te llenarás de gozo y muchos se alegrarán de su nacimiento, porque tu hijo va a ser grande delante de ellos. No tomará vino ni licor, y estará lleno del Espíritu Santo desde antes de nacer. Hará que muchos de la nación de Israel se vuelvan al Señor su Dios. Este Juan irá delante del Señor con el espíritu y el poder del profeta Elías para reconciliar a los padres con los hijos, para que los rebeldes aprendan a obedecer. De este modo, preparará al pueblo para recibir al Señor. Es decir, con la presencia de Juan, entre comillas, el Bautista, estaba pavimentando el camino para que Jesús llegara.
Pero cuando el ángel le acaba de decir, Isabel, tu esposa, va a estar encinta en unos cuantos días, le dice Zacarías, ¿cómo puedo estar yo seguro de eso? Tú me lo dices, pero yo soy un anciano. Isabel también es anciana. ¿Cómo es posible que me digas eso? El ángel le contestó, yo soy Gabriel. Estoy al servicio de Dios. Él me mandó a hablar contigo y darte estas buenas noticias. Pero ahora, como no has creído lo que te he dicho, vas a quedarte mudo. No podrás hablar nada hasta que a su debido tiempo suceda todo esto. Mientras tanto, la gente estaba afuera esperando que saliera Zacarías y se tardaba como nunca. Cuando por fin salió, ya estaba mudo, no les podía hablar. El ángel lo castigó porque no creyó lo que le decía. Hay que ver, cuando se les presente a ustedes un ángel, estén atentos, cuando se les presente a ustedes un ángel, no nomás es un ángel, es un mensajero de Dios. Si se les presenta un ángel, atiéntalo, créanle. Esa es una necesidad que vienen de entender que el ángel es un mensajero de Dios. Entonces, si ven un ángel, lo que les diga es cierto. Muy bien. Cuando por fin salió, estaba mudo y les hablaba por señas. Y así siguió sin poder hablar. Cumplido el servicio, Zacarías se fue a su casa. Después de esto, su esposa Isabel quedó encinta. Por la gracia de Dios y la presencia del ángel, Isabel quedó encinta. Y durante 5 meses no salió de su casa, pensando, el Señor me hace este regalo para que la gente ya no me desprecie. Aquella mujer en el ambiente judío que no tuviera familia era mucho menos que una mujer que acaba diciendo Isabel, el Señor ha hecho esto ahora para que la gente ya no me desprecie. Imagínate el gozo de Isabel cuando ya era una mujer grande, y no nomás ella, pero también Zacarías. Estamos hablando de ángeles. Luego seguimos con la conclusión de lo que pasó con Zacarías. 6 meses después de este hecho, Dios mandó al ángel Gabriel de nuevo a un pueblo de Galilea llamado Nazaret a visitar a una mujer virgen llamada María, que estaba comprometida para casarse con un hombre llamado José, ambos descendientes del rey David. El ángel entró en el lugar donde ella estaba y le dijo, te saludo, favorecida de Dios, el Señor está contigo. María se quedó atolondrada. Para empezar, era un ángel, y lo que primero que hace cuando aparece un ángel se asusta a uno. A mí no se me ha aparecido jamás, pero a lo mejor ustedes sí. María se sorprendió y se preguntaba qué significaría ese saludo. El ángel le dijo, María, no tengas miedo, pues tú gozas del favor de Dios. Ahora vas a quedar encinta, tendrás un hijo
Le pondrás por nombre a Jesús. Será un gran hombre, y al que llamarán Hijo del Dios Altísimo. Y Dios el Señor lo hará rey como a su antepasado David, para que reine por siempre en la nación de Israel. Su reinado no tendrá fin. María era jovencita, pero no era tan inocente. Y le dice al ángel, pero ¿cómo puede suceder esto si no vivo con ningún hombre? Y el ángel le contestó, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder de Dios Altísimo descansará sobre ti como una nube. Por eso el niño que va a nacer será llamado Santo e Hijo de Dios. También tu pariente Isabel va a tener un hijo, a pesar de que es anciana. La que decían que no podía tener hijos está encinta desde hace 6 meses. Para Dios no hay nada imposible. ¿Cuántas veces no hemos oído esto, verdad? Entonces María le dijo, yo soy la esclava del Señor, que Dios haga conmigo como me has dicho. En esto el ángel se fue. Entonces Gabriel estuvo ocupado toda esa temporada, porque primero fue a sacudir a Zacarías y decirle, cuando salgas de aquí del santuario, en unos días tu mujer va a estar encinta. Zacarías, yo creo que hasta se rió, pero la palabra no lo dice. Yo creo que hasta se rió. Y el arcángel de San Gabriel dijo, te estás riendo, pues vas a ver lo que te pasa. No lo haber dicho así, es más, no haber dicho nada. Vas a quedarte mudo, no podrás hablar hasta que a su debido tiempo todo suceda. Bueno, y Gabriel, el mismo Gabriel, fue a darle la buena noticia a María. Y María también la cuestionó al ángel, pero ¿cómo si yo no soy joven, pero no soy tan taruga? No creo que haya hecho esas palabras, pero era el mensaje. Y a eso llegamos al Evangelio de San Lucas, que todavía estamos en el Evangelio de San Lucas, que nos platica, y me voy a quedar con la Biblia y no con mis notas, que platica, por aquellos días, María se fue deprisa a un pueblo de la región montañosa de Judea, y entró en la casa de Zacarías y saludó a Isabel. Eran primas. Cuando Isabel oyó el saludo de María, la criatura se le movió en el vientre y ella quedó llena del Espíritu Santo. Entonces, con una voz muy fuerte dijo, Dios te ha bendecido más que a todas las mujeres y ha bendecido a tu hijo. ¿Quién soy yo? Dice Isabel, para que venga a visitarme la madre de mi Señor. Pues tan pronto como oí tu saludo, mi hijo se movió de alegría en mi vientre. Dichosa tú por haber creído que han de cumplirse las cosas que el Señor te ha dicho. María dijo, ustedes tienen que haber oído esta oración, que se reconoce como la Magnífica. María dijo, mi alma alaba la grandeza del Señor. Mi espíritu se alegra en Dios, mi Salvador, porque Dios ha puesto sus ojos en mí, su humilde esclava. Desde ahora siempre me llamarán dichosa. Porque el Todopoderoso ha hecho en mí grandes cosas. Santo es su nombre. Dios tiene misericordia de quienes lo reverencian. Actuó con todo su poder, deshizo los planes de los orgullosos, derribó los reyes de sus tronos
puso en alto a los humildes, llenó de bienes a los hambrientos y despidió a los ricos con las manos vacías. Ayudó al pueblo de Israel, su siervo, y no se olvidó de tratarlos con misericordia. Así lo había prometido a nuestros antepasados, a Abraham y a sus futuros descendientes. María se quedó con Isabel unos 3 meses y después regresó a su casa. Hay que entender que para ir una muchacha joven como era María, 14 años probablemente, estando encinta, se sube a una carreta para pasar por las montañas y llegar a la casa de Zacarías. Volvámonos a la casa de Zacarías. Al cumplirse el tiempo en que Isabel debía dar a luz, tuvo un hijo. Sus vecinos y parientes fueron a felicitarla cuando supieron que el Señor había sido tan bueno con ella. A los 8 días llevaron a circuncidar al niño y querían ponerle el nombre de su padre, Zacarías. Pero su madre dijo, no, tiene que llamarse Juan. Así le había dicho San Gabriel. Le comentaron, pero no hay nadie en tu familia que se llame así. Entonces le preguntaron por señas al padre del niño para saber qué nombre quería ponerle. El padre pidió una tabla para escribir y escribió, su nombre será Juan. La madre quiere que sea Juan, el padre quiere que sea Juan, pues Juan debe ser. Y todos se quedaron admirados porque nadie se había dicho, nunca se supo que ellos estuvieran de acuerdo, pero en ese momento el otro no oía nada. Le preguntaron cuál era el nombre, lo apuntó Juan, y ya había dicho Isabel que su nombre sería Juan. En ese mismo instante, Zacarías volvió a hablar, no le paraban la boca. Pero habló alabando a Dios. Todos los vecinos estaban asombrados y en toda la región montañosa de Judea se contaba lo sucedido. Todos los que lo oían se preguntaban a sí mismos, ¿qué llegará a ser este niño? Y ciertamente el Señor mostraba su poder en favor de él. Sigue el canto de Zacarías. Así como María tiene su magnífica, Zacarías también tuvo algo que decir. Y le voy a apresurar un poquito porque queremos llegar al nacimiento de Jesús. Bueno, en aquel tiempo el emperador Augusto ordenó que se hiciera un censo de todo el mundo. Este primer censo fue hecho siendo Cirenio gobernador de Siria. Todos tenían que ir a inscribirse a su propio pueblo. Por eso salió José, salió del pueblo de Nazaret, de la región de Galilea, allá muy al norte de Belén, y se fue a Belén, en Judea, donde había nacido el rey David, porque José era descendiente de David. Fue allá a inscribirse, junto con María, que estaba comprometida para casarse con él, y se encontraba encinta. Y sucedió que mientras estaban en Belén, le llegó a María el tiempo de dar a luz, y allí nació su primer hijo. Y lo envolvió en pañales. ¿Por qué digo primer hijo si no tuvo más que Jesús? Y lo envolvió entre pañales y lo acostó en el establo, porque no había alojamiento para ellos en la posada. Cerca de Belén había unos pastores que pasaban la noche en el campo, cuidando sus ovejas. Pronto se les apareció un ángel del Señor y otra vez les dio miedo a los pastores. Pero el ángel les dijo, no tengan miedo, porque les traigo una buena noticia.
que será motivo de gran alegría para todos. Hoy les ha nacido en el pueblo de David un Salvador, que es el Mesías, el Señor. Como señal encontrarán ustedes al niño envuelto en pañales y acostado en un establo. En aquel momento aparecieron junto al ángel muchos otros ángeles del cielo que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas, paz en la tierra entre los hombres que gozan de su favor. Cuando los ángeles se volvieron al cielo, los pastores comenzaron a decirse unos a otros: vamos pues a Belén a ver esto que se ha sucedido y que el Señor nos ha anunciado. Fueron a la carrera y encontraron a María y a José y al niño acostado en el establo. Cuando lo vieron, se pusieron a contar lo que el ángel les había dicho acerca del niño. Todos los que lo oyeron se admiraban de lo que decían los pastores. Fíjense que después de todo no es tan mala chamba ser pastor. En Nuevo León hay muchos pastores. Cuando uno va para las carreteras, andan las ovejas ahí correteando y siempre hay un pastor con ellas. Todos los que lo oyeron se admiraban de lo que decían los pastores. María guardaba todo esto en su corazón y lo tenía muy presente. Los pastores, por su parte, regresaron dando gloria y alabanza a Dios por todo lo que habían visto y oído, pues todo sucedió como se les había dicho. Aquí se nos acaba el tiempo y en un segundo cualquiera nos va a cortar Zoom la suerte que tuvimos de platicar hasta este punto sin que nos hayan cortado. Si los ángeles, cuando se me aparezca un ángel, pues yo creo que me voy a asustar, pero voy a evitar que se me note el miedo. Ustedes, San Gabriel, la visita a María es llamada la Anunciación. Y el viaje al cielo de María en cuerpo y alma está en este mismo está en esta misma misa del próximo domingo. Por ejemplo, no nos han cortado, vamos a seguir leyendo, platicando de del Apocalipsis del apóstol San Juan. No sé cuánto tiempo tenga para esto, pero además no conozco también el libro del Apocalipsis, así que no me voy a entretener nada.